pienso que en la actualidad, y creo que ya tenemos unos años, en donde creo que la sociedad está muy estresada. Sí, O sea, creo que ya tenemos por ahí, pues desde antes de la pandemia. Yo siento que seguramente sí. Yo desde creo que antes tal de... vez unos 10 años Ajá, en yo los también pienso que que en una década, sí, más sí. o menos. Lo que creo que se nos olvida a veces es que igual que el resto de las emociones por ejemplo, como la ansiedad, el estrés sí tiene una razón de ser. Es decir, esa manifestación física que sentimos sí nos está advirtiendo de algo. Entonces hay un montón de cosas chiquitas que parecen no ser lo que generan estrés, Ujú. pero que si quitáramos de la agenda, sí nos liberarían espacio para poder descansar, disfrutar de tu gente, de tu familia, pintar, colorear, salir a caminar, algo. Hay un punto en que el estrés sí es una razón por sí sola suficiente para buscar ayuda Ay, por profesional. supuesto. Entonces, ahí porque ya después es precisamente esta misma resignación de la que hablamos, nos hace pensar que es lo más normal vivir estresados. Hola, amistades, ¿cómo Hello, están? bienvenidas, Bienvenidas, bienvenidos bienvenides, a esta su plática existencial de preferencia, mimetizadas. mimetizadas. Yo soy Denise Torres y soy psicoterapeuta gestal. Yo soy Nancy, terapeuta de mindfulness. Y el día de hoy vamos a hablar de manejando el El estrés, de estrés, el estrés. Él es así es, polinesio, no lo sí, presentamos, para pero quienes no lo conocían. si no lo conocían, él es poli, le decimos Mm, poli. sí, Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema que es el manejo del estrés. así es. Yo pienso que en la actualidad, y creo que ya tenemos unos años, en donde creo que la sociedad está muy estresada. Sí. O sea, creo que ya tenemos por ahí, pues desde antes de la pandemia. Yo siento que Seguramente sí. Yo desde creo que antes tal de... vez unos 10 años Ajá, en yo los también pienso que que en una década. sí, más Sí, o menos. sí. Se ha vuelto no solamente el padecimiento de moda, sino también la causa de incapacidad más frecuente Ujú, estadísticamente para los trabajadores. exactamente. Así es. Ahora, a mí me gusta siempre pensar que el estrés es como una etiqueta genérica. Ok. ¿Qué es el estrés? ¿Sabes? Ujú. O sea, estar estresado, ¿qué significa? Sí. Significa agotamiento emocional, significa Ujú. cansancio físico, significa tristeza, significa, ¿qué es? ¿Sabes? O Sí. sea, como que yo siento que es demasiado amplio el término Es posible que sí. como para poderlo abordar. O sea, Ujú. cuando alguien llega y me dice estoy muy estresado o muy estresada, eso yo no lo puedo resolver. O sea, Sí. necesito como desglosarlo en algo mucho más específico para de Sí. verdad poderle ayudar a la persona. Sí, no te dice mucho por sí mismo el estrés, ¿no? Sí, Sí, es sí. cierto. Creo que si lo sacáramos, por ejemplo, a una temática fuera de la humana, cuando pones un elemento o una sustancia o algo físico o químico y lo sometes a estrés, a lo que se refiere es a Mucha presión. someterlo exactamente a condiciones de presión distintas a las normales, o sea, en las que puede operar o existir de manera regular. Ok, Eso es a lo que se le llama el estrés. ok. De forma que sí creo que cuando nosotros lo abordamos de manera personal, sí es algo muy general, porque no sabemos si ese estrés es ocasionado o se está manifestando por un exceso de qué Ajá. y en dónde. Sí, exacto, eso es lo que yo pienso. Sí comprendo que cuando alguien me dice estoy estresado o estresada, se refiere a que se siente muy abrumado y Uh muy -huh, cargado o cargada, uh -huh. ¿no? Pero, digamos, cargado y cargado de, o sea, cargado de qué, Ajá. y por otro lado, ¿qué te está generando esa carga? Es decir, me está generando estrés, a mí no me dicen nada, Uh -huh. ¿sabes? Sí. O sea, te está generando ansiedad, te está generando tristeza, te está generando irritabilidad, Ya. ¿qué te está generando? Sí. ¿Sabes? O Uh sea, -huh. entiendo que te sientes muy cargada o cargado, pero ¿cuál es la sintomatología real? Uh ¿Sabes? O -huh. sea, ¿qué abordo? ¿Sí Sí. me explico? Sí, sí. Sí, entonces creo que el, el común denominador que yo veo en la gente que ubica que está estresada es que solo ubica que está estresada, pero no hace nada al respecto. Es Uh decir, -huh. que solo llegan a la conciencia de decir, ay, es que ando Que bien tengo un estresada, ando bien ajá. estresado.
Sí. ¿Y qué estás haciendo con eso? Que es una pregunta que siempre hago. Ay, no. Si te acomodas, por favor. Dice que me vaya. Ay, no, ven más. Así es, mi Poli. Pero ayúdame a ver si sigo saliendo en la toma, porque ya se apoderó. Ajá. Sí, bueno. Entonces creo que la gente, como ya hemos nombrado mucho el estrés, entonces es lo primero. Estoy estresado, estoy muy estresada, ¿no? Ok, está bien, digamos, sirve un poco que la gente pueda ya ponerle un tipo de etiqueta, aunque yo pienso que no siempre es esa la etiqueta correcta. Hay gente que vive con ansiedad y que lo que dice es que tiene estrés, y no es estrés, vive con ansiedad, ¿no? Sí. Ahora, el siguiente paso, que es de lo que me gustaría que habláramos hoy, es ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, ¿cómo se maneja? Es como decir, traigo una mochila llena de piedras en la espalda, ok. Sí. ¿Cómo la quieres cargar para que no te vaya a destrozar la vida? ¿Sabes? Que creo que es como a la pregunta a la que la gente luego no llega. O sea, como decir, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Qué piedras puedo quitarle a la mochila? A lo mejor hay algunas que no son necesarias, ¿no? Es cierto. Sí, yo también considero que hay una como resignación que o sea, encontramos en, es que ese estrés, pues entonces ya supimos que es, ya no vamos a hacer nada al respecto porque ese estrés sí es como, ya te tocó, ¿sabes? Ya es algo que, de lo que no te puedes librar. Lo que creo que se nos olvida a veces es que igual que el resto de las emociones y por ejemplo, como la ansiedad, el estrés sí tiene una razón de ser. Es decir, esa manifestación física que sentimos sí nos está advirtiendo de algo. En este caso, por ejemplo, lo que platicábamos, un exceso de presión, de carga laboral o carga emocional o algo así, que sale fuera de las condiciones en las que normalmente vivimos. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Ahí el punto es hacerle caso al estrés nada más y hacerle caso a las causas del estrés son dos cosas diferentes, según yo. Creo que eso es a lo que podríamos estar llegando también. Sí, es que por eso te digo que considero importante desglosarlo. Es decir, ok, estoy estresada. Es muy probable que los estresores sean distintos factores, no es solo uno, ¿sabes? Entonces habría que como quitar la palabra estrés y romperla en, ok, o sea, estoy cargado laboralmente, la maternidad me está rebasando, no tengo tiempo para descansar. Eso para mí sí es abordable, ¿sí? Sí. Entonces, a veces, a mí no me gusta trabajar con personas mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no? Porque tienden a tener mucha resistencia al cambio, ¿no? Y muy poca apertura a propuestas distintas a las que conocen del manejo de su vida, ¿no? Sí. Pero antes sí llegué a tener personas de esa población de edad. Entonces, me pasaba súper constantemente que me decían, ¿no? Como, no, pues que estoy súper estresada y demás. Y yo, bueno, vamos a hablar de qué podemos hacer para que te sientas más ligera. Uy, pues nada, pues ni modo que me salga a trabajar. Pues ni modo que no sea mamá. Exacto. Pues ni modo que no me enferme. Sí, obvio, o sea, ya sé, yo tampoco voy a dejar de trabajar ni de ser mamá ni nada, pero hay maneras de maternar que pudieran ser más ligeras que la que estoy haciendo yo. Sí. O sea, yo veo gente en el trabajo que trabaja en la misma empresa, por decir algo, que tiene el mismo puesto y que no anda como tú. Eso quiere decir que sí hay maneras de abordar el trabajo distinta a la que tú estás usando y que pudieran oprimirte menos, ¿no? Entonces creo que al respecto de esta resignación que tú mencionabas, esa es yo también como la actitud que constantemente encuentro en la gente que vive muy estresada, como, pero pues ni modo es lo que hay porque pues uno tiene que darle a la vida. Exacto. Y yo veo que la gente se llena de un montón de cosas totalmente innecesarias, delegables, irrelevantes, o sea, ¿sabes? O sea, como hacer los lunches de Bento Box con la carita, sí está padre, o sea, está bien, ¿no? Pero si eso te está tomando 40 minutos que tú necesitas para dormir, pícale la fruta y mándaselas en carita. Pues sí. Y a lo mejor en 3 meses que estés más contenta ya regresas a hacerle caritas, pero ahorita necesitas esa media hora para tu paz mental, ¿sabes? Sí, es verdad. Entonces hay un montón de cosas chiquitas que parecen no ser lo que generan estrés, pero que si quitáramos de la agenda, sí nos liberarían espacio para poder descansar, disfrutar de tu gente, de tu familia,
pintar, colorear, salir a caminar, algo, Sí. aunque sea 10 minutos. Sí, es muy cierto. Y esto lo hemos abordado en algunas sesiones anteriormente también, pero el hecho de querer o de creernos capaces de hacer actividades que nos toman 26 horas en un día que tiene solamente 24 es el origen de muchos de nuestros problemas. Sí. Hay maneras en las que, como decías ahorita, se pueden delegar o se pueden simplificar algunas acciones de forma que nos dé más tiempo para hacer las cosas de necesidad primaria, que siempre van a ser, pues básicamente respirar, comer y dormir. Eso es por lo que tenemos que empezar. Entonces luego llegamos a este otro punto en el que empezamos a escarbarle un poquito a las razones del estrés, perdón, o a estos estresores que llamamos, y revisamos cosas básicas y es cómo estás durmiendo. ¿Estás durmiendo las horas que tienes que? ¿Estás comiendo a tus horas? ¿Estás teniendo esos espacios de desconecte para que no tu cabeza no todo el tiempo que estás despierto esté activa, revolucionada? Y la respuesta casi siempre es, no, pues es No, que no hay tiempo. ¿A sí, qué no hora tengo voy a, tiempo. Ajá. exactamente, a qué hora voy a hacer todo eso? Si no, pues ya no salí a la junta, ya no fui a la reunión de padres, ya no salí con mis amigas, etcétera. Y entiendo que hay un punto en el que varias de las responsabilidades de la vida adulta no son intercambiables, o sea, sí hay cosas que tenemos que hacer porque Pero son súper poquitas, man. es posible que sí. Híjole, es que la gente se confunde. O sea, la gente cree que es necesario cosas que no son necesarias, de verdad. O sea, yo sí he aprendido, me ha tomado tiempo, pero he aprendido que las cosas que realmente importan en la vida, literal, son 3 o 4. De verdad, son 3 o 4. Entonces, la gente cree que es imprescindible tener la casa limpia. No. O sea, it's nice to have, pero no va a pasar nada si la casa no está en pulcritud todos los días. No es necesario, eso no es necesario. La gente lo ve como necesario. Si es necesario tener orden, o sea, sí, porque necesito saber dónde están las cosas, porque no quiero tener animales, cucarachas en mi casa. Pero no es para ofender a tu hija porque no limpió el cuarto y entonces ya le dices que es una cochina y que se la van a tragar las cucarachas y tú no estás. No es para eso la limpieza. Hay muchas mujeres estresadas por el tema de la limpieza a niveles de locura. Sí. O sea, de verdad que ahora yo lo veo y digo, eso no es normal. No es normal que unos platos sucios te saquen de quicio, te hagan ofender a tus hijos, te hagan gritar, Pues son unos platos sucios. ¿Cómo que pierdes la cabeza porque la cocina está sucia? Sí. ¿Sabes? Sí, es cierto. Y creo que la otra parte que no vemos es que a veces cosas tan pequeñas como los platos sucios, que vamos a decir, estemos de acuerdo en que sí son cosas pequeñas, o sea, son lo que detona esta manera de vivir a la que hemos llegado, que no se originó porque los platos están sucios. Claro. O sea, es eso nada más la última chispa que se necesitaba para desencadenar una reacción ya exagerada, por llamarlo de alguna manera, ante algo que en realidad no tendría que serlo así. ¿Qué es lo que hay detrás en nuestra propia vida que no estamos dándole, a lo que no estamos dando la importancia o que no nos estamos dando cuenta que está sucediendo, que nos lleva a que este tipo de cosas nos derramen el vasito absolutamente? Y ahí es a donde, es otra de las cosas a las que normalmente como que tratamos de llegar, y es cómo están, por ejemplo, las cosas en el trabajo, cómo están las cosas con la familia, en casa, cómo están las cosas contigo misma, tu autocuidado, etcétera. Y si nos quedamos muy en la superficie, no vamos a llegar a un punto importante. No vamos a poder rescatar cuál es la causa o las causas reales que nos están estresando hacia esos niveles. Y otra cosa muy importante, que es, hay un punto en que el estrés sí es una razón por sí sola suficiente para buscar ayuda profesional. Ay, por supuesto. Entonces, ahí, porque ya después es precisamente esta misma resignación de la que hablamos, nos hace pensar que es lo más normal vivir estresados. Es que regresamos, no sé si esto lo he dicho en el podcast o no, pero es una de mis frases célebres. Normal no quiere decir sano. Normal solo quiere decir común. Entonces sí es normal, bajo el término de común, que la gente esté estresada, pero común no quiere decir sano, solo quiere decir pasa mucho. Ajá.
Entonces, sí, ahorita hay un altísimo porcentaje de población viviendo con ansiedad y viviendo con estrés. Eso no lo hace sano, solo Sí. lo hace mucho, muy común, Ujú. ¿no? Entonces, si ya estamos viviendo estresados, estresadas, eso quiere decir que no estamos pudiendo con la carga que tenemos, cualquiera que sea la carga, sea maternar, o sea chambear, o sea, no sé, Sí. cualquier cosa nos puede generar estrés, ¿no? Entonces, si no estamos pudiendo con nuestra carga, pues necesitamos ayuda. Sí. Alguien nos tiene que poder decir cómo se maneja esto de otra forma, porque evidentemente yo no estoy pudiendo hacerlo, Ujú. ¿no? Entonces, Sí. claro que sí es motivo para ir a consulta. Ahora, el problema con esto es que, por un lado, sí ponderamos mal, o sea, sí creo que le damos jerarquía de prioridad y de prioridades, como lo hemos hablado antes, a cosas que no son tan relevantes, Ujú. ¿sí? Como esto de que la casa esté limpia. Ahora, luego la gente, porque somos bien extremistas la humanidad, y entonces no limpio qué. No, morra, no se trata de que no limpies. O sea, entiendo que se tiene que limpiar, pero a lo mejor, o sea, hay gente que me dice, yo no me puedo ir a dormir si los platos no están sucios. A mí no me podría importar menos si los platos están sucios o limpios, yo me tengo que ir a dormir. O sea, en Sí. la vida yo he dicho, deja ver cómo está la cocina para ver si me duermo o no. Yo, Ujú. ya es hora de dormir, me duermo, no me importa si está toda tirada la casa o está recogida, ¿no? Entonces cuando me dicen eso, les digo, pues tendrás que aprender a dormir con los platos sucios. O sea, que hayas vivido así toda tu vida no quiere decir que no puedas aprender a lidiar con eso de otra forma. Ujú. Entonces, no manches, o sea, si no te puedes levantar. Hay gente que también me dice, no, como yo hago la comida, y no puedo sentarme a comer si no dejé ya todo recogido. Pues aprende a sentarte a comer con todos los platos sucios de las ollas, porque no es posible que no puedas disfrutar de sentarte a comer con tu familia porque estás obsesionada con los platos sucios. No, o sea, sí quiero que la gente se dé cuenta que esas cosas no son normales. Uno sí debería de poderse sentar sin que los platos sucios y la mugre te esté atormentando en la cabeza, Ujú. ¿sabes? Sí. Entonces, por un lado, o sea, hemos normalizado cosas y no solo normalizado, sino glorificado. O sea, nos creemos seres superiores porque somos súper limpias, o sea, ¿sabes? Sí. Súper ordenadas y no sé, creemos que tenemos la casa, no sé qué piensa la gente que cree que todos los que no viven de esa manera están mal, Ujú. ¿no? Porque lo chido es que estemos obsesionados con la limpieza y no es Sí. cierto, ¿no? Con la casa impecable. Ajá, entonces siento que son muchas de esas cositas chiquitas las que sí nos llevan al límite. Es Ujú. decir, yo podría lidiar con un trabajo estresante si no tuviera que luego llegar a mi casa y lavar platos, sacar al perro a pasear, sentarme a hacer la tarea con la niña, o sea, ¿sabes? Sí. Si yo pudiera solo llegar a mi casa y decir, ah, pues ya me echo a ver la tele, es muy probable que sí pudiera con la carga del trabajo. Ujú. Por eso a mí me parece muy importante analizar esas cositas que nosotros consideramos necesarias y pequeñas, como hacer de comer. Yo tengo años que no hago de comer. O sea, yo contraté a alguien que haga de comer y ya en cuanto pude, por muchos años no podía yo pagarle a alguien para que nos hiciera de comer. Ujú. Ahora que ya puedo, dije, en la vida vuelvo a hacer ni un huevo. De verdad, o sea, yo decidí que yo no iba a pasar mi tiempo libre limpiando y haciendo de comer. Ujú. Dije, cuando salga de trabajar, yo quiero disfrutar del tiempo libre. Pero si Sí. salgo de trabajar y ahora tengo que lavar y planchar y trapear y recoger, eso Pues no. está súper Ajá. difícil. Y luego la gente dirá, ¿no? Como, sí, pero y entonces hay que pagar. Sí, en todo se paga un precio. Si yo no le Ujú. pago a alguien para que vaya y limpie mi casa, entonces absorbo yo el Ese precio de costo, estar sí. amargada, cansada y de malas. Entonces elige qué prefieres, Ujú. gastarle un poco más a la quincena o andar con la soga en el cuello todo el día. Sí. Entonces, o sea, creo que pudiéramos plantearnos mejor los costos que estamos pagando por sostener las cargas que traemos. Sí, es cierto. Yo pondría, si no en segundo lugar, en uno de los primeros 3 o 5, la comunicación. Creo que la priorización es uno, si no el top, uno también de los principales para poder empezar a manejar mejor el El estrés y estrés. no así como el pollito del taxi. ¿Si es un pollo o qué Ay, no es? sé, es Bueno, la como, criatura amarilla esta. sí, sí parece un pato, ¿no? Es un pato. Sí, Oigan, déjenos aquí en los abundantes comentarios que nos dejan. ¿Ustedes conocen a Killer Pollo? ¿Tú conociste a Killer sí, Pollo? claro.
Porque siento que casi nadie conoció a Killer Pollo, y yo me acuerdo que mis amigos en la secundaria, o sea, era cuando empezaba la animación, Sí, o sea, Killer Pollo era, sí fue de los primeros videos lo, animados que salían, sí, ajá, y me recordó a Killer Pollo, sí, no sé por como qué. a 3 toneladas más grande, pero Ah, sí, por supuesto. sí. Bueno, Sí. entonces, ¿quieres tú? Priorización, Ujú. segunda, comunicación. Es difícil que podamos tener un cambio importante o algo que nos haga salir de estos estresores o de estas manifestaciones del estrés en nuestra vida si queremos vivir el estrés y las condiciones que nos están generando eso de solas. O sea, si nos queremos quedar con todo nosotras todo el tiempo va a ser muy complicado, especialmente esto para la gente que vive en familia, que viven en pareja o que tienen un equipo de trabajo. Creo que funciona muy similar en los varios ámbitos de la vida. Y es que si hay algo que nos está generando un nivel de estrés o depresión con el que no podemos, necesitamos decírselo a alguien. De entrada, a quienes son mi equipo de soporte o a quienes son mi sistema o mi red familiar, etcétera. Y segundo, a quien me pueda ayudar, porque no va a haber mucha diferencia si yo le voy y le cuento a la vecina que me está cargando la chispita con el trabajo, si pues la vecina qué va a poder hacer, claro. O sea, sí está chido que me desahogue y lo que sea, pero en realidad ella no es el foco o no es quien va a poder desatorar la situación para que yo la viva un poquito más tranquila, ¿no? Así es, esa yo diría que es una de las segundas herramientas muy importantes para gestionar mejor el estrés. Ok. Bueno, pasando como a qué se hace y demás. Yo también luego le pregunto a la gente cuando me dice, es que estoy muy estresado, es que el trabajo, es que estoy muy estresada porque esto, siempre les digo, ¿y hasta cuándo crees que se te va a pasar? O sea, si no estás haciendo nada al respecto, ¿qué crees que va a suceder para que un día ya no estés estresada? ¿O cuál es el tope? ¿No? Y normalmente pues no saben qué contestarme porque nunca se lo habían planteado, ¿no? Entonces yo siempre les digo, si no estás haciendo algo al respecto, ¿qué te hace pensar que un día te vas a levantar y ya no vas a estar estresada? Sí. O sea, no pasa, la vida no te da tregua, ¿sabes? O sea, si eres empresario, si trabajas en cualquier empresa, si eres dueño, si eres mamá, si, o sea, no es un tren que no para. Sí. El trabajo, la responsabilidad, la vida adulta, tal cual, o sea, no siento que, ay, llegué a una temporada en la que, ay, a mi hija no necesita nada de mí, el trabajo está bien tranquilo. No es cierto, hasta las vacaciones son estresantes, ¿sabes? Entonces, si no implementamos acciones concretas para mitigar el estrés, entonces estamos solo esperando que un día abandone mi cuerpo chambeador de la nada y eso no pasa, ¿no? Sí. Entonces, si por cualquiera que sea la razón en este momento no están en terapia, pero se están dando cuenta que están muy estresados o estresadas, entonces por lo menos lean, investiguen técnicas de manejo del estrés. Sí hay. Sí. Entonces creo que hay maneras de insertar cosas en nuestra vida que sí nos pueden ayudar a alivianar la carga. Uno es el establecimiento de prioridades y de verdad imagínenselo así como traen una mochila llena de piedras. A lo mejor hay piedras que no es necesario que carguen. Entonces sí les invitaría a sentarse a evaluar qué de todo esto que hago en una semana normal no es necesario hacer. O sea, yo una vez hice ese ejercicio con una consultante, ¿no? Le dije, todos los días me vas a escribir qué es lo que hiciste. Ajá. Me acuerdo un día que me lo leyó y le dije, ¿no se te hacen un chorro? O sea, literal eran como 20 cosas. Y ya ella, pues no, se me hace normal. No, no es normal, mujer, no es normal que tengas 20 cosas que hacer en un día. Yo tengo 4. Sí, de verdad. Y también soy mamá y también trabajo y también todo, ¿no? Entonces decían, no, mujer, o sea, la mitad de esas cosas que me leíste pudiste no haberlas hecho y no iba a pasar absolutamente nada. O pudiste haberlas hecho una hoy, otra mañana, otra pasado mañana, o 3 esta semana, 3 lo que sí. No era necesario que las hicieras toda en el día y antes como Cruella de Vil en el carro, así histérica, ¿sabes? Sí. Entonces, por un lado sí es el establecimiento de prioridades y por el otro es, o sea, ya le quitamos unas piedritas a la mochila. Sí. En ese espacio que desocupamos podemos meter cosas de bienestar que nos permitan alivianar la carga, soltar el cuerpo, que nuestra mente esté en paz. Y entonces no es necesario que se tomen un día de spa, o sea, si lo pueden hacer, háganlo. Pero incluso eso sería insuficiente. O si ustedes se van este fin de semana al spa,
el siguiente viernes ya van a estar igual. Ajá, entonces la idea es que metan cosas, aunque sean 5, 10 minutos, ¿no? Sí, algo que pueda ser parte de la rutina. Sostenible. Si a mí no me alcanza, o sea, no es realista para mí pensar que me voy a poner a meditar media hora, porque no tengo media hora, porque meditar se me dificulta, porque nunca he meditado en la vida. Entonces me pongo una meta de 3 minutos de meditación una vez al día. Y ya que esos 3 minutos yo los haya logrado, como sin distraerme tanto, haya logrado la rutina de todos los días meditar esos 3 minutos, entonces le aumento a 5, luego a 7 y luego a 10 y así. Pero luego somos bien ambiciosas con... Claro. Voy a hacer ejercicio, 1 hora de cardio. No has hecho ejercicio en un año y según tú, 1 hora de cardio. 10 minutos de salir a caminar, 3 canciones. Te pones tus audífonos, 3 canciones de darle la vuelta. Ya, antes hacía 0 minutos, ahora hiciste 7. Estás haciendo eso, sí, así es. Es muy importante saber establecer cuotas realistas. Esos 3 minutos, 10 minutos de los que hablas son precisamente esas cuotas. Mientras más realistas y alcanzables sean, también empezamos a tener un sistema de premiación por acción, que es básicamente lo que genera esta liberación de hormonas de la felicidad o de como esta dopamina y el serotonina que necesitamos para poder sentir esa motivación y ese impulso a seguir haciendo las cosas. Cuando vemos un cambio inmediato o resultados, mientras más rápido, mejor, en estas modificaciones que hacemos en nuestra vida, más fácil se nos va a hacer poder incorporarlas, como decías, de manera sostenible. Esa básicamente es una de las normas más grandes y principales del mindfulness, que las cosas que vamos a hacer tengan un sistema que sea, o sea, que pueda ser incorporado a nuestra vida y que podamos hacerlo a largo plazo. La otra también es ver en qué estamos invirtiendo el tiempo, entre comillas, libre, porque hay ocasiones en las que tengo 1 hora para comer, es mi hora de lonche de todos los días en el trabajo o la hora que agendo en mi negocio para poder hacer mis alimentos y alguno que otro ahí pendientito personal, ¿no? ¿En qué estamos invirtiendo a esa hora? Y hay que ser súper conscientes y bien honestas y honestos con las respuestas que tenemos para esta pregunta. La realidad es que si nuestro tiempo libre es limitado, debe ser todavía mucho más estricta la priorización que hagamos para poder usarlo. De forma que si tienen 1 hora y ya estaban a la mitad de un reporte y se van a comer otros 20 minutos de esa hora, que ya de por sí solo es 1 hora, para poder terminarlo, ¿cuál es el precio que van a pagar por haber hecho eso? ¿Sí? Y es esa priorización o ese intercambio de compromisos, básicamente, lo que nos debe de tener muy atentos para saber cómo es que estamos utilizando nuestro tiempo. La otra que pueden hacer también, y que creo que es una de las cosas que sí son muy sostenibles para incorporar en la rutina, son las pausas conscientes. Cuando ustedes se toman un tiempo para ir al baño o se toman un tiempo para estirar un poquito la espalda y que no les va a tomar más de 30 segundos, también vean qué están haciendo con ese tiempo. Otra vez, en total honestidad, si lo único que están haciendo es revisar TikTok en el celular, probablemente no sea esa la mejor manera de utilizar el tiempo, esos 30 segundos que tienen libres. La gente que dice, a mí me desestresa el TikTok, no es cierto. O sea, te puede meter en una zona en la que pudieras no estar pensando en algunas preocupaciones, pero eso no es igual a relajación, sí, ¿sabes? Así es. Entonces sí entiendo pues que, porque mucha gente me dice eso, ¿no? Como les digo, ¿y qué haces en tu tiempo libre, no? O sea, esta gente que está como muy cargada de cosas. No, pues a mí me gusta ver TikTok y ver series. ¿Y quién te dijo que eso era? Eso es ocio, no es desarrollo personal. Ni el ocio y desarrollo personal y descanso son 3 áreas de vida totalmente diferentes. Las 3 existen. El ser humano tiene alrededor de 7 áreas de vida en teoría que aborda normalmente. Una de ellas es el ocio. Otra es desarrollo personal. Entonces, ver Netflix o ver TikTok entra en ocio, ¿sí? Meditar entra en desarrollo personal. Las cosas de desarrollo personal son las cosas que sí nos van a dejar algún tipo de aprendizaje, desarrollo neuronal, o sea, estamos desarrollando algo, ¿sí? En el TikTok y en Netflix está bien, esas cosas son necesarias, el ocio sí importa, ¿no? Pero
no, o sea, no van combinadas, pues, ¿sí? La gente luego cree que, ay, yo así descanso, no es cierto, o sea, de entrada esa estimulación también para tu cerebro, pues. Exactamente eso. Hay un concepto que se refiere precisamente a la cantidad de información y de estímulo que le damos a nuestro cerebro y que a pesar de que sea pasivo, es decir, en donde nosotros no estamos ejecutando algo directamente, es algo que mantiene Activo exactamente, nuestro cerebro prendido. Es decir, o sea, le estamos dando algo que procesar, algo que hacer y todo lo que sea iluminación, pantallas azules, etcétera, todo eso lo mantiene despierto. De manera que ahí tampoco descansamos. ¿A qué se refieren las pausas conscientes? Entonces es a este tipo de actividades en las que no desconectamos o no tratamos como de desenchufarnos completamente de la vida y poner la mente en blanco, no, sino de darle un ritmo mucho más ligero de conciencia a nuestro cuerpo y a nuestra mente, haciendo una actividad que sea de atención completa o de atención plena y corta. De esa manera lo que hacemos es como básicamente los carros que son estándar, ponerlos en neutral para que sigan avanzando, pero darles un descanso. En ese ratito ni están presionando el pedal de la gasolina para avanzar más rápido, ni están frenando para poder desacelerarse, ni están preocupados, por así llamarlo, por mantener un cierto ritmo o nada, simplemente lo dejan que se vaya solito. Es más o menos el concepto de lo que se trata esta pausa consciente. ¿Cómo la pueden hacer o qué actividades podrían hacer? Una de las que a mí más me gusta es agarra una hoja y pon números así por toda la hoja 2 veces. Entonces pones 2 veces el 1, 2 veces el 2, 2 veces el 3, por todos lados, hasta que llegues al 10 o al 15, al que tú quieras. Y empieza a unirlos con una línea, el 1 con el 1 y que las líneas no se toquen, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y en eso tu mente va a seguir con una actividad que lo mantiene encendida, pero no va a estar revolucionada a un punto en el que, es decir, esta actividad de conectar los números no lo va a estresar, no te va a estresar. Sí, no tiene que almacenar información, no tiene que procesar nada, así solo tiene que estar en el momento presente, poner atención, pero no necesita llegar a conclusiones. Así es. Y en 3 minutos se acabó. Así es. Esos son los tipos de actividades a los que se refieren las pausas conscientes. Al ratito, si nos queda espacio o si no, les podemos dar una lista de otras cosas como parte, del contenido de la semana, pero... O agenden con Nancy sesión. Nancy es terapeuta de mindfulness y ella, a diferencia de mí, yo sí veo trauma, heridas emocionales, infancia, o sea, muchas otras cuestiones que son más profundas, como de solucionar a nivel psicológico y emocional. Así es. Nancy no aborda ese tipo de cosas. Nancy da herramientas de manejo de habilidades cognitivas también, o sea, de poner atención, de manejar la ansiedad, de manejar el estrés, de cómo vivir en el presente, o sea, de abordaje, pues, o sea, de cosas muy prácticas. Entonces, ella da sesiones en línea, da sesiones presenciales. Ella no, como no es tan extrovertida como yo, pues no es tanto de hablar de su trabajo y de vender su trabajo y demás, y por eso nunca hacemos el comercial, pero ella es una excelente terapeuta y le ha ayudado a un montón de gente. Entonces, si ustedes quieren, pueden mandarnos un correo a mimetizadaspodcast@gmail.com. Así es. Si quieren sacar una sesión con Nancy o en su defecto conmigo, pero para este tipo de temas creo que la terapia de mindfulness es súper práctica, porque te saca así, porque es muy ejecutable. Así es. Sí, entonces, bueno. Es cierto. Sí, no, justamente era, o sea, como para cerrar ese tema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre? Esa era la otra parte en la que queríamos abordar. Sí, entonces, el estrés no es algo con lo que estamos resignadas a vivir, no es algo a lo que estamos destinadas a vivir, porque la vida adulta es muy difícil y el mundo está muy revolucionado y entonces pues no queda de otra, ¿no? Yo cuando trabajaba en oficinas, yo me acostumbré a vivir estresada, pues, y genuinamente creo que desde que me salí, nunca he vuelto a manejar esos niveles de estrés. Sí he tenido periodos en donde me he sentido rebasada de chamba, pero como es mi trabajo, o sea, siempre logro accionar, ¿no? O sea, siempre me doy cuenta y digo, tengo que trabajar menos, cancelo sesiones, muevo horarios,
o sea, yo sé lo que puedo soltar y me doy cuenta rápido, ¿no? Ujú. Pero cuando trabajaba en oficinas, o sea, sí me sentía yo como rebasada todo el tiempo, o sea, por años en el mismo estado de estrés, de los hombros así todo el Ok. tiempo, se me caía el cabello, no sabes, o sea, la otra vez estaba hablando con una amiga eh, de que ya no me acordaba, pues, Ajá. porque ya no se me cae, pero cuando yo trabajaba en oficinas, yo estaba hecho un palito de lo flaca que estaba, y haz de cuenta que parecía que yo tenía un perro en mi casa. En todos lados había cabello tirado, se me caía el cabello a puños, Ay. así. Me acuerdo que un día un directivo de ahí me vio y me dijo, oye, Denise, ¿estás enferma? Le dije, ¿por qué? Es que te veo muy delgada. Le digo, no, de puro estrés. No, estoy enferma, no nada, no, pero sí, yo Ujú. había perdido un chorro de peso. Entonces a veces nos acostumbramos a vivir Sí. así y no nos damos cuenta de que eso sí o sí genera un impacto. El estrés, la ansiedad, la depresión, todas las emociones generan neurotransmisores. Sí. Entonces no es posible que tu cuerpo esté generando un neurotransmisor por 5 años seguido y Y no causa no, nada. ajá, Sí, o sea, no se puede, ¿no? sí, es cierto. Entonces creo que es importante para mí que nos demos cuenta de que estar estresadas y estresados no es sano, Ujú. no es la única manera de vivir. Sí podemos hacer algo y es necesario que lo manejemos, no Ujú. solo que nos demos cuenta de que estamos pasando por eso. No hay Es mucha cierto. gente que es que me siento muy ansioso y siempre estoy muy ansioso, siempre estoy muy ansiosa. ¿Y qué estás haciendo para manejar la ansiedad? Nada. O sea, no es nada más para cargarlas, las Ujú. emociones no son nada más para cargarlas, hay que abordarlas de Sí. alguna manera, Así ¿no? es, claro. Y de la misma forma que hemos hablado antes, por ejemplo, cuando abordamos el tema de la ansiedad, igual pasa con el estrés. Hay un límite o una tolerancia que nuestro cuerpo tiene antes de empezar a presentar síntomas que son de mayor atención o de atención ya inmediata. Es decir, cuando ya nos están sucediendo estos efectos físicos o fisiológicos que quieras o no, ya tienes que voltear a ver. Entonces, esta es como la última de las partes a las que yo quisiera llegar el día de hoy, que es conozcan también cuáles son sus niveles de Ujú. tolerancia, sepan hasta qué punto pueden llegar, porque hay un estrés sano, no sé si se le pueda llamar así o no, pero es una llamada de atención, igual que la ansiedad les está diciendo que algo está pasando. El estrés lo mismo sucede, es para activar mecanismos de nuestro cuerpo De que nos alerta y de exactamente ejecución, ¿no? Ujú. exactamente, que nos indican algo está sucediendo, ponle atención y resuélvelo y luego salte de ahí. El tema es cuando le ponemos atención o lo vemos suceder, pero seguimos en ese mismo camino y entonces ahí nos quedamos forever y pues ya quién sabe qué nos está pasando hasta que terminamos pelonas. Entonces, básicamente, la última de las invitaciones del día de hoy, antes de pasar a los pro tips, sería conozcan cuáles son sus niveles, entre comillas, sanos de estrés, es decir, que sí pueden gestionar de una manera individual y con las herramientas que ustedes ya saben. En cuanto vean que ya tienen una manifestación distinta, busquen ayuda y no crean que es algo que los hace ni menos capaces, ni menos intelectualmente superiores o lo que ustedes quieran porque necesiten ayuda o apoyo para resolver temas que están saliendo de su gestión posible. Entonces esa sería la otra. Cuando ya estoy sintiendo que me duelen los hombros, cuando ya siento que el estómago de repente y por ninguna razón aparente me está generando molestias, O los que tengo dolores de cabeza hay una cantidad abismal de gente viviendo con y colitis. que ni siquiera saben qué onda, ¿no? Ajá, o que saben que tienen colitis y, Pues tengo ¿y colitis. de dónde crees que salió Pues sí, eso? exactamente. Sí. Hay un meme, bueno, no sé si se llama meme, pero que lo he visto mucho, mucho últimamente, que es gente pidiéndole perdón a su estómago por canalizar todas las emociones a través de él. Sí, Y es que sí es cierto, la sí, inflamación, la la gastritis, gastritis, exacto, la colitis, bueno, colitis. la colitis, sí, o sea, todo eso, las úlceras, imagínate llegar a ese punto, ya de que literal se te hizo un hoyo del Ay, ácido de no, tu cuerpo en el estómago, bueno, no, no. está terrible. Entonces, vean todas esas cosas que les están sucediendo, pónganles atención y pregúntense. Todavía no estamos dando los pro tips, No, ¿eh? no, yo nada más Ah, estoy muy bien. tratando de cerrar ese último punto. Pregúntense cuáles son sus límites y si ya se dieron cuenta que claramente los rebasaron, pues entonces ahí ahora sí busquen hacer algo.
Les invito a darse cuenta antes de llegar al límite que se están acercando al límite. Es como cuando vas en el coche y estás viendo que ahí hay ¿cómo se llama? Pues un abismo, ¿no? O sea, como, y no te paras. Oye, pues te estás dirigiendo para allá, ¿dónde crees que vas a parar? Pues te vas a ir por el barranco. O sea, si yo, ay, como que ya no veo camino, yo creo que le voy a empezar a dar para este lado, ¿sabes? Entonces lo ideal es que sepamos dónde está el límite, pero digamos, conozcamos el camino que solemos agarrar para el límite. Yo conozco que yo tiendo a saturarme de trabajo. Entonces, claro que yo ya no, o sea, yo me empiezo a dar cuenta que ya estoy, o sea, aquí, ¿sabes? Todavía no llego acá, pero ya estoy aquí. Sí estoy viendo que ya la estoy viendo cerca, ¿sabes? Entonces, si nos pudiéramos detener aquí y no acá, pues sería Mucho mejor, ¿no? Entonces, story time. Muy bien. De cuando yo salí del mundo corporativo, ese último año y medio que estuve trabajando en oficinas, yo estaba yendo con el psiquiatra, una depresión terrible, ansiedad ni se diga. Entonces, me acuerdo que ya que renuncié, yo renuncié en septiembre. En enero me dio de alta la psiquiatra y la psicóloga me dio de alta en diciembre. O sea, septiembre, octubre, en 3 meses. Ya se me había quitado todo. Cuando yo o sea, tipo, te digo, eso fue en septiembre, tipo julio, yo estaba pensando en internarme, ¿sabes? Sí. Entonces, me acuerdo que ya en diciembre que Ruth me dio de alta, fue como, me acuerdo que me dijo, mujer, es que lo que te llevó a donde estabas, porque ella siempre me decía, ¿no? O sea, como, ¿qué haces ahí? Tú eres una excelente psicóloga, salte de ahí, o sea, tú tienes potencial para hacer otras cosas, tú eres talentosa, tú, ¿sabes, no? Y me decía así como, es que ella es una secta, Denise, yo no sé qué les dicen, que nadie se quiere salir porque cree que es el trabajo de su vida y que nunca van a encontrar nada, o sea, ¿qué les dicen ahí, no? Entonces me acuerdo que ya cuando me salí y me cambió la vida, dije, y me acuerdo que Ruth me dijo, es que tú, tu burnout, tu nivel de manejo de estrés te lleva a deprimirte. O sea, tú no andas desquiciada de, ¿sabes? O sea, no es solo la irritabilidad, sino más bien estoy tan agotada que pierdo las ganas de vivir. Ya. ¿Sí? Entonces, ya que dejé de estar agotada, ya me alcanzó la energía vital para decir, sí está padre. Sí puedo. Ajá, sí, quiero vivir. ¿Verdad? Pero en su momento no me alcanzaba, ¿sabes? Para poder disfrutar de la vida. Entonces yo fui aprendiendo que cuando yo me saturo de trabajo, lo que sigue para mí es la depresión, ¿sí? No es el decir, me siento, o sea, siento que yo no llego a la histeria. De repente hay alguna cosa que me hace explotar, pues, pero no es el siguiente paso para mí. Para mí el siguiente paso es... Ya lleva medio ciclo. Que, sí, yo ya no quiero trabajar, ya quiero quitar el consultorio, ya no quiero hacer el podcast, ya no quiero hacer nada. Ya no quiero hacer nada. Sí. Eso es lo que sigue para mí, pero yo no pierdo los estribos, ¿sí? Entonces, en relación a esto que mencionabas de conocer tus límites, o sea, por eso los invito a conocer el camino que cada quien va siguiendo cuando está agotada o muy estresada, porque no se ve igual para todo el mundo. Claro, sí es muy diferente. O sea, habrá gente que a mí me ve y no cree que yo estoy estresada, en este momento no lo estoy, pues, pero que me ha visto en etapas en donde yo estoy muy estresada y no parece que lo estoy, ¿sabes? Entonces, no es una cosa que se vea igual en todo el mundo, ¿no? Sí, es muy cierto. Bueno, pues antes de pasar a los pro tips, vamos a insertar aquí una cápsula para invitarlos al próximo círculo de reflexión de macho. Entonces les dejamos aquí la cápsula y pasamos a los pro tips. Me parece excelente. ¿Qué tal? Queremos platicarles sobre un evento muy especial que está organizando Macho MX. Macho MX es una agencia creativa que trabaja con hombres en diversos temas, en particular de salud mental, y está haciendo cosas increíbles. Entre esas cosas, algo que se llaman círculos de reflexión. Estos círculos de reflexión son espacios diseñados
exclusivamente para hombres, en donde se abordan diversos temas que van desde las relaciones interpersonales, como pueden ser con sus papás, con sus parejas, con otras personas, el consumo de sustancias, la paternidad y en este caso, muy específicamente, las relaciones sexoafectivas entre hombres de la comunidad LGBTQI+. Sabemos que allá afuera hay muchos hombres que enfrentan dificultades para hablar sobre sus relaciones sexoafectivas con otros hombres y esto puede ser por miedo, por tabúes o simplemente porque no han encontrado un espacio seguro en donde puedan expresar sus inquietudes y sus emociones sin sentirse juzgados. Bueno, Macho MX y estos círculos de reflexión les están dando esa oportunidad. Este es un lugar seguro que muchos hombres necesitan, en donde se podrán hablar abiertamente de esas experiencias, de esos sentimientos en torno a las relaciones sexoafectivas con total confianza. Además, esta va a ser una oportunidad para formar una red de apoyo con otros hombres que están en la misma búsqueda, para que se conozcan mejor, para que compartan sus experiencias y sobre todo para que se brinden apoyo mutuo en este aspecto tan importante de la vida humana. Bueno, la cita para este círculo de reflexión va a ser el día 2 de noviembre a las 10 de la mañana y hasta las 12:15 de la tarde. Va a ser aquí en Casa Mimet y el cupo es limitado. El evento va a estar guiado por un experto psicólogo especializado en trabajo con hombres y en diversidad sexual, quien los va a acompañar en todo este valioso proceso. Si les interesa participar o si conocen a alguien a quien podría interesarle este círculo de reflexión, les invitamos de todo corazón a que participen. Las inscripciones se hacen a través de Macho MX en Instagram, entonces solamente necesitan mandarles un mensajito para que puedan asegurar su lugar. De verdad, no se pueden perder esta experiencia, va a ser única y súper llena de cosas muy importantes para todos los hombres. Si conocen a alguien a quien le puede servir esta información, por favor, compártansela, hágansela llegar y si ustedes están buscando este espacio, pues aquí tienen, esta es la señal que estaban esperando. Muy bien, ahora seguimos con los pro tips de la sesión de hoy. Muy bien. ¿Sí? ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Va. Muy bien, entonces durante toda la sesión hemos estado hablando de cosas ejecutables y que o que pudiéramos ir incorporando a nuestra rutina diaria para que se vuelvan sostenibles. La primera de las recomendaciones sería identificar, por supuesto, que hay algo que nos está estresando, pero no quedarnos ahí en ese nivel superficial de decir, ay, estoy estresada, sino ver cuáles son las causas más internas o un poquito yéndonos más a la raíz de qué es lo que está generando. Vamos empezando área por área. Yo en este momento me voy a enfocar a lo mejor en la laboral, pero ustedes podrían hacer el ejercicio con el resto de las áreas de su vida también para que puedan identificar cuáles son los estresores que los están abrumando en este momento, ¿sale? Entonces, en el trabajo, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengo más carga de la que puedo manejar, las responsabilidades que me están delegando son más de las que yo sé cómo hacer o de las que puedo hacer en el tiempo finito que tengo, o es lo que me están diciendo algo que no he aprendido cómo hacer, etcétera. Ir a la causa raíz de lo que está generando ese estrés. Esa sería la primera. Y la otra sería, ahora sí, empezar de manera ejecutable a, uno, comunicar verbalmente y poner en voz y a alguien que pueda hacer algo al respecto, qué es lo que me está pasando y preguntar cómo puedo hacer para mejorar esa situación. La idea no nada más es desahogarnos, que sí es bueno, pero aquí la recomendación es pedir ayuda para algo que pueda hacer para mejorarlo. Es decir, entre tú y yo, o entre el equipo y yo, o entre mi jefe y yo, ¿qué podemos hacer para mejorar esa situación? Esa es mi recomendación del día de hoy. Cuando pidamos ayuda, no nada más es ayuda, sino decirlo muy específicamente, ¿qué podemos hacer entre tú y yo para mejorar esta situación? Ese es un excelente pro tip porque creo que como empleadas y empleados no nos animamos luego a decir, oye, no estoy pudiendo. Y de verdad, yo tuve, porque ya lo dimos de alta, un consultante que admiro un montón, que él trabajaba en una transnacional. Y cuando llegó conmigo estaba totalmente tronado, ¿no? Entonces yo le dije, primero necesito, antes de abordar cualquier otra cosa, necesito que no estés en este estado mental, porque nada va a servir hasta que tú estés mejor, ¿no?
necesito que hables con tu jefe, así tal cual, dije, necesito que hables con tu jefe y que le digas que te sientes rebasado y que necesitamos un plan de 3 semanas en donde tú puedas ir como teniendo espacios de descanso, entonces que necesitamos que te dé 3 semanas en donde tal vez puedas delegar una cuenta solo por 3 semanas, en donde tal reporte alguien te ayude a hacerlo, en donde puedas a lo mejor el viernes salir 1 hora antes, o sea que no tengas a lo mejor hora de comida, trabajes de corrido y te dejes salir más temprano para que puedas, y entonces así no empezamos a armar un plan. Sí. Fue a hablar con su jefe le dijo que claro que sí, Ujú. se pusieron de acuerdo y salió adelante el chavo. Entonces creo que hay veces, o sea, que pudiera ser tan sencillo como eso. Sí. Y no decidan ustedes que, pues que me va a decir que no, pues deja que te diga que no él Sí, ajá, o exacto. ella, ¿sabes? O sea, ve con tu jefa, con tu jefe y dile, me siento así, Ujú. yo propongo que me des esta chance, si me quitas esta talacha, nada más por 3 semanas en lo que me recupero, yo alcanzo a organizar, sacar lo otro y ver cómo lo voy a hacer para poder absorber esto de acá, Sí, pero anímense a pedir ayuda, ¿no? sí, súper importante. Y bueno, mi pro tip, ese no era, mi pro tip es esta parte de darnos cuenta que también necesitamos un plan para estar bien. O sea, también necesitamos agendar cosas que nos ayuden a poder soltar la carga que se nos acumula en el día, porque a todas y a todos se nos acumula carga, pues es que hacemos cosas, ¿no? Entonces, hay que tener un plan de yo dentro de mi agenda en dónde estoy, ¿sí? Y empezar tal vez a leer, investigar un poquito más de cómo podemos llevar a nuestra mente a esos estados meditativos. Hay actividades que nos llevan a estados meditativos. Entonces, hay cosas, por ejemplo, esto lo he contado, ¿no? De Oprah. Oprah dice que ella medita lavando platos. Entonces, que ella en su casa es la que lava los platos porque es un momento en el que ella está pensando, y el agua y el jabón, y se siente caliente y lo que sigue, y no está pensando en todo lo que tiene que hacer, ¿no? Sí. Entonces, hay que buscar, te he contado, ¿no? Mis tías toda la vida han armado rompecabezas. Entonces, en la casa de mis abuelos, toda la vida había, pero de así, gigantes rompecabezas. Yo veía a mis tías horas sentadas, y yo me sentaba con ellas, pues eso era lo que hacíamos, ¿no? Entonces, puede ser armar rompecabezas, a mí me gusta hacer sopas de letras, a mí me gusta meditar. Meditar, ya hablaremos eso en otra sesión, pues, pero empiecen con 3 minutos, Sí, empiecen con respiraciones, o sea, sí hay cosas que pueden hacer, pero necesitan tener un plan, básicamente. O sea, esta información que cura es que los estudios dicen que al cerebro le toma 3 semanas, por eso las 3 semanas que yo le decía a este chico, 3 semanas salir de un estado de agotamiento emocional y mental. Entonces, si ustedes se ponen las pilas, 3 semanas con un plan de verdad podrían salir. Sí. ¿Sí? Entonces, digo, ya para información más específica, pues agéndenle a Nancy o agéndenme a mí, pues no se puede como todo dar en el podcast porque son cosas como muy específicas, pero vayan encontrando ustedes qué les hace llegar a esos estados en donde su mente descansa, qué les gusta, qué les hace sentir feliz. Yo a este chavo le decía, necesito que encuentres una actividad que te haga sentir feliz. Así feliz, que sonrías, que te rías. Y le tomó un rato, pero encontró, ¿no? Un instrumento que le gustaba tocar y que tenía una década sin tocar. Se lo compró, empezó a tocar 10 minutos al día, luego 20, luego ya se unió a una banda. Y bueno, ya, o sea, entonces, a veces puede ser, a mí me gusta hacer galletas, a mí me gusta salir a caminar, a mí me gusta, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, encuentren algo que les haga sentir vivos, algo que les haga sentir relajación, descanso, y métanlo a su agenda. A su agenda. Eso y es algo que les ayude importante. a vaciar. Tengan un diario, hagan journaling, algo. Sí, es muy cierto. Varios consejos aplicable, ejecutable, tómenlo, o sea, a la mejor de sus capacidades, pero traten de incorporarlo a sus vidas y van a ver cómo poco a poco van a ir mejorando sus condiciones. Sí. Pues muy bien. Sí. Muchas gracias por vernos. Hasta el día de hoy que estamos grabando nos faltaban 3 personas para suscribirse para que llegáramos a las 200 suscriptoras y suscriptores en YouTube. Recuerden que también estamos en Spotify. Es correcto. Estos últimos 2 episodios al día de hoy no los hemos subido porque estuvimos de viaje, pero seguramente para cuando esto salga al aire ya estarán arriba, ya están ahí. ¿sale? Entonces en Spotify hay que darle seguir
y nos dan 5 estrellas porque nos las merecemos, por favor. Hay que darle seguir en Spotify y hay que suscribirse aquí, darle like, dejarnos sus comentarios, Sí. ayúdenos a crecer, seguimos buscando patrocinadoras y patrocinadores. Este episodio es patrocinado por Macho MX. Por Macho MX. Muchísimas gracias por confiar en nosotras y en nosotros para crecer y para apoyarnos mutuamente. Así es. Entonces, y síguenos en redes, estamos en TikTok, en Instagram como Mimetizadas Podcast. Así es. Y bueno, nos vemos la siguiente. Nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden que si quieren agendar con Nancy o conmigo, mimetizaдаspodcast@gmail.com, ¿sale? Yes. Y nos vemos también en Instagram y en TikTok. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden, hasta la siguiente. Mientras tanto, háganse preguntas más profundas. Muchas Adiós. gracias. Bye. Bye.